Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer unos útiles escolares en miniatura inspirados en Miércoles o Merlina Addams. Voy a empezar con la mochila y para hacerla podemos utilizar goma eva o foamy en color negro, cualquier tela de polipiel que vosotros tengáis por casa. Yo en este caso voy a reciclar esta antigua funda de móvil que tenía por casa, que como veis es justo de polipiel negra, y una vez que desecho la funda me voy a quedar con todos esos trocitos. A continuación voy a recortar esta pieza en goma eva o foamy de color negro. Por aquí os dejo las medidas y voy a aprovechar esta parte que era el lomo de la funda, pues esto tiene una anchura perfecta para la mochila, así que lo voy a pegar con cinta de doble cara sobre un trocito de goma eva o foamy para que sea más resistente. Recortamos todo lo que sobra. Y a continuación toda esta pieza la voy a pegar en los laterales y en la parte de abajo del rectángulo de antes. Nos tiene que quedar algo así. Ahora voy a recortar otro rectangulito que va a ser la parte delantera de nuestra mochila. Voy a utilizar ese trocito de polipiel de la funda de antes y voy a pegar el trozo de goma eva justo encima. Ahora esto lo pego a la pieza anterior y después con cinta de doble cara voy a pegar de nuevo la polipiel en color negro a toda la parte de atrás y la solapa de la mochila. En este caso, si vosotros no tenéis polipiel negra no pasa nada porque lo podéis hacer todo simplemente con la goma eva o foamy. Yo como quería que sea más realista y que sea exactamente la mochila que tiene Miércoles o Merlina Addams en la serie, os he puesto una foto para que veáis la referencia, pues necesitaba que la mochila sea de polipiel. Una vez que lo tengamos, ahora voy a hacer el bolsillo delantero, que como veis es hacer exactamente lo mismo pero en un tamaño un poquito más pequeño. Lo forramos por delante y también en los laterales. Lo pego justo encima y esto es opcional, pero para simular las costuras voy a hacer puntitos todo alrededor utilizando un punzón. Con este otro trocito de polipiel en color negro voy a pegarlo de esta forma. Si no tenéis cinta de doble cara también podéis utilizar pegamento instantáneo o pegamento para telas. Pues esta pieza la voy a colocar justo en la parte de arriba de la mochila. Le voy a hacer las hebillas de esta forma y como veis al principio le había pintado el contorno en color plateado para que se noten un poquito más, pero al final no me gustó porque no era exactamente igual a la mochila de Miércoles o Merlina, así que finalmente decidí pintarle de nuevo todo el contorno en color negro. Y voy a aprovechar para pintar también el contorno en color negro a toda la mochila, que como veis la pintura al ser mate le vamos a dar ese toque diferente y se va a notar un poquito la parte que pintamos. Y como habéis visto también he añadido las asas por la parte de atrás. En la parte de arriba le he colocado esta otra pieza y por último acabo de decorarlo con unos brillantitos en color plateado. Estas solapas las he pegado con dos trocitos de cinta adhesiva de doble cara para que se pueda pegar y despegar. Y ya tendremos aquí la mochila 100% realista en miniatura de Miércoles. Seguimos con el estuche o lapicera. En este caso voy a utilizar este diseño de la cristalera de la habitación de Miércoles y con una cinta adhesiva transparente lo voy a plastificar para que así el diseño no se nos dañe.
lo voy a pegar sobre un trocito de goma eva o foamy en color negro. Recortamos todo el contorno. Y ahora voy a recortar un rectángulo de goma eva o foamy en color negro. Lo voy a dividir por la mitad de esta forma y lo voy a pegar todo alrededor de la pieza. Recorto un círculo de goma eva o foamy en color negro y se lo pego por la parte de atrás. Y listo, ya tendríamos aquí la lapicera o el estuche en miniatura. Esto lo voy a decorar un poquito, pero esta parte es opcional. Ahora seguimos con el cuaderno. Como veis, con una hoja de papel en color blanco he hecho como una especie de acordeón. Pongo pegamento en barra por uno de los lados y lo pegamos todo de esta forma. Después he utilizado el diseño de la portada de la serie para crear el diseño de este cuadernito y lo acabo decorando con esta cinta adhesiva en color negro. Ya lo tendríamos. Por último vamos a seguir con el bolígrafo o el lápiz y voy a calcar y recortar este violonchelo en miniatura en un trozo de goma eva o foamy en color negro. Después voy a poner pegamento instantáneo en la parte central y le voy a pegar la mina de un lápiz. Después le he vuelto a recortar estas piezas y también se las voy a pegar de esta forma. Con hilo en color blanco le he hecho lo que va a ser las cuerdas. Y acabamos de hacerle unos cuantos detalles más. Listo, ya lo tendríamos aquí. Mirad qué bolígrafo en miniatura más cookie y que además funciona perfectamente. Bien, pues ya tendríamos aquí la mochila y el resto de los útiles escolares en miniatura. Y como veis, voy a colocar el violonchelo en el bolsillito de fuera y después el cuaderno y la lapicera se la voy a colocar por dentro. Y listo, dejadme en los comentarios cuál de todos ha sido tu favorito. Yo creo que estaría entre el lápiz y la mochila. Si queréis que haga también los útiles escolares en miniatura de Enid, también déjamelo en los comentarios. Yo desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós, bechis!